hay una vida como para desperdiciarla. Y que mejor que con la ganga y con caguamas. Ando de party. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Diálogo con César García. El día de hoy tenemos un invitado que nos acompaña de la ciudad de Jacona. Es un maestro de profesión, pero un apasionado en la educación, es investigador, pertenece a la Coordinadora Nacional de los Maestros, y yo quería invitarlo porque luego de repente hay ciertas confusiones en el que luego piensan que la coordinadora solo son manifestaciones y no se preocupan de la parte educativa. Entonces va a ser un podcast muy interesante, y le doy la bienvenida a mi tocayo César Valdovinos. Tocayo, pues bienvenido. Gracias, tocayo César, aquí listos a la orden. Muy bien, tocayo. Entonces, tocayo, pues ya de una referencia general. Tocayo, pues ¿de dónde vienes? ¿Cómo es que ingresas al magisterio? ¿Y cómo es que inicias a emprender esta noble profesión, y que te metiste a esta parte de investigación y para tratar de mejorar la educación? Supongo que fue en un contexto donde había muchas adversidades, donde habían muchas crisis económicas en nuestro país. Entonces supongo que eso fue parte de lo que te inspiró. Pues tocayo, te escucho. Sí, bueno, comentarte, soy nativo de Jacona, Michoacán. Mis padres, el doctor Jesús y la doctora Rebeca, son también maestros, orgullosamente de la Universidad Pedagógica Nacional, donde también laboro ahora. Bueno, mi vida fue con los libros, fue didáctica, aprendiendo desde pequeño, ¿no? O sea, he estudiado en pura escuela pública, tengo doctorado también en una escuela pública, desde preescolar hasta este nivel. Y bueno, digamos que mi trayecto de vida se hizo en los libros, en las lecturas, en entender, bueno, en este contexto de ser hijo de maestros. Pues las pláticas versaban en lo que se hacía, en lo que se dejaba de hacer, en la política sindical, en la política académica, y esto pues me llevó. Quiero decirte que en un primer momento en mi vida no era mi intención estudiar para maestro. De hecho, mucha parte de mi juventud estuve estudiando música clásica. Llegué a tocar guitarra, violonchelo, piano. Ya luego, por razones de la vida, resulta que sí me gustó ser maestro. Empiezo a trabajar en la docencia. Seguía yo con la música en un grupo de rock que todavía existe, es La Sombra del Poeta en Zamora. Ahí estuvimos, pues una parte muy importante de mi juventud, transité en este ambiente de la música, del rock, pero ya era docente, ¿no? Empecé a trabajar en la secundaria técnica de maestro de música en un primer momento, y ya luego fui maestro de geografía, historia, formación cívica y ética. Muy bien, tocayo. Pues eres rockero igual que yo. Bueno, me gusta luego todo tipo de música, tanto el rock, el rap. Escucho de todo. Ajá. Menos reggaetón. Tocayo. Entonces, pues ya, tú de joven te comienzas te llaman mucho las artes, que de hecho ahorita vamos a platicar algo de eso. Entonces tú ya ingresas al magisterio, obviamente, influenciado, inspirado por tus padres. ¿Y en qué momento tú empiezas a detectar esta parte tanto política educativa, que te empiezas a involucrar? ¿Y cómo llegas a realizar o ser parte de este proyecto de la coordinadora, donde proponen el crear un plan de educación, donde generan una alternativa de educación? ¿Y cuántos de estos modelos educativos existen en nuestro país? Sí, mira, ahí por el 2001 me empiezo a involucrar mucho en lo que se denomina la sección 18 de la CENTE, que en aquel momento no era tan visible el término de la coordinadora, sino
simplemente era el movimiento democrático de manera ya muy fuerte, parte de la coordinadora, pero la propia sección 18 tenía su identidad, ¿no? Esta identidad construida desde un proyecto que se denomina Proyecto Político Sindical, que tiene sus 6 tareas, pero a partir de esas 6 tareas, una de ellas que a mí me interesó mucho y ya me tocó ser parte del comité seccional de Sergio Espinal de 2002 al 2005, y me toca estar en la parte educativa. Y bueno, yo tenía como procesos de estudio, yo aparte este asunto del arte me gustó mucho. Tengo licenciatura en educación básica, pero mis estudios eran mucho de filosofía, de epistemología, de, digamos, como más bien desde dónde sale o por qué se construye el conocimiento. Y en ese sentido, bueno, entro en 2002, cuando estaba la efervescencia, se estaba construyendo lo que eran las escuelas experimentales, escuelas piloto, y el proyecto en aquel momento no era el PDCM, que es el Programa Democrático de Educación y Cultura para Michoacán. Estaba denominado como solamente un proyecto de transformación educativa en Michoacán. Y este proyecto empezó a construirse a partir de varias aristas. Una de ellas, la más importante, fue las escuelas integrales. Por otra parte, había lo que se denominaba desarrollo comunitario, donde se empezaron a inspirar, a instaurar procesos como de alfabetización popular, centros de desarrollo. Y por otra parte, la idea de que en las escuelas también había que ver transformación, no solamente la idea central de la escuela integral como la vanguardia de este proyecto, sino también las escuelas transformaciones. Y bueno, se empezaron a generar los métodos alternativos de educación, como el de lectoescritura, que ahora se llama desarrollo lingüístico integral, pero que en aquel 2002 apenas estaban como empezando a florecer, ¿no? De ahí, bueno, se desarrolla el proyecto, tuvo varios nombres, hasta que llega que se llama Programa Democrático de Educación y Cultura. Pasó por varios procesos, se consolida, yo creo que de manera muy fuerte por ahí en la primera década del siglo XXI. Este proyecto se impulsa, incluso a nivel latinoamericano éramos muy bien vistos, o sea que estábamos creando un proyecto de transformación radical de la educación desde el propio contexto, primero sindical, porque era evidentemente sindical, pero que también ya era como oficial, entre comillas, porque la Secretaría también lo estaba impulsando. Y entonces en esa alianza, o en esa, no alianza, sino en esos acuerdos, porque nunca hubo alianza con el gobierno, sino simplemente se le obligaba al Estado a reconocer los proyectos, las alternativas. Esto se logró que en esta primera década se impulsara este proyecto, que bueno, que vino incluso a dominar de manera muy fuerte el propio proyecto educativo de la propia coordinadora, ¿no? Cuando tú me preguntas cuántos proyectos hay, bueno, aquí este proyecto, como te digo, creado en el 95, no se empezó en la primera década, pero se consolida en la primera década del siglo XXI. Ahora en la segunda década, pues creo que llegó un momento en que ya no fue tan fuerte, ya no fue tan poderoso. Llegó un momento que podemos decir de estancamiento, si lo quieres llamar así, pero los programas siguen ahí caminando de alguna manera. El problema central es que tú sabes que al interior de la CENTE en Michoacán hay varios grupos, ¿no?, que se agencian tanto las siglas como la dirección política de este movimiento, y esto también hace que el PDCM esté como en estos 3 grandes grupos, cada uno está construyendo por aparte lo primigenio que es el PDCM. ¿Qué más hay a nivel nacional en este sentido de propuestas alternativas? Casi todas salen del núcleo de la coordinadora. Es decir, el trabajo fuerte junto con Michoacán, hay que reconocer a los compañeros de Oaxaca, con su programa de transformación educativa para Oaxaca, o PETEO, como lo denominan ellos, que también vienen trabajando ya varias décadas. Ellos incluso dicen que el PETEO tiene desde el principio de la CENTE, desde el 79, pero ya creo que más fuerte fue a finales del siglo pasado, cuando se empezaron a construir incluso a nivel nacional los primeros foros y los primeros congresos educativos de la CENTE, donde se empezaban a presentar lo que estaba haciendo cada sección. Y bueno, el PETEO de Oaxaca y el PDCM de Michoacán son los que más profundizaron esta idea de una educación pública, laica y gratuita, pero también una escuela
de desarrollo de justicia social, una escuela que desarrollara principios democráticos, porque bueno, uno de los 3 principios de la coordinadora, hablan de los 21, pero de los que más se hablan es democratizar la escuela, democratizar el país y democratizar el CENTE, y es uno de ellos que era democratizar la escuela. Creo que los que más avanzaron en esto fue Michoacán y Oaxaca. Después los compañeros de Chiapas, también con su programa alternativo, compañeros de Guerrero con las escuelas altamiranistas, y compañeros de otros focos pequeños, Durango, la Ciudad de México, que también está haciendo un esfuerzo grande, la sección 9, 10 y 11, compañeros del norte que tienen proyectos como Baja California, Nuevo León, etcétera, ¿no? O sea, son pequeños núcleos que han hecho un esfuerzo, pero que no tienen tan sistematizado el programa como el caso de Oaxaca y Michoacán. Ok, tocayo. A ver, tocayo. Creo que este es importante. Luego la gente o los ciudadanos, los padres de familia, no terminan de comprender, porque luego a veces nos envolvemos tanto en los términos, en la teoría, en el de qué hacer, cómo hacerlo, pero en cuestiones muy, muy simplistas, en términos muy simplistas. ¿Cómo le explicamos esto al padre de familia? O sea, ¿cómo lo entiende ya en la práctica? O sea, ¿cómo es la inclusión? Yo conozco el programa, yo soy maestro también, entonces conozco el programa donde yo doy clases, también se implementa el PDCEM. Bueno, en parte porque tú sabes que luego no se vierte en lo general, pero en la esencia lo entiendo y lo comprendo cómo es esta integración de la comunidad en los asuntos de la escuela. Y quitando un poco el tema político interno, que es la lucha interna de los mandos, en esencia, o sea, en base a la educación, ¿qué diferencia hay entre lo que era el modelo anterior educativo oficial con estas alternativas? Que por eso surgen estas alternativas, porque supongo que el programa anterior oficial no contemplaba todos los contextos sociales de cada una de las diferentes regiones que hay en nuestro país, porque en México no es un México, son muchos Méxicos por los diferentes contextos sociales, culturales, económicos. No es lo mismo la economía de Monterrey a la economía de Chiapas. Entonces cambian los contextos. ¿Cómo explicarle a las personas en qué consiste, por qué confiar en estas alternativas educativas? Primero, bueno, entender que la propuesta educativa, o sea, la propuesta educativa del Estado en principios del siglo XXI en México, era una propuesta basada en lo que se denomina el neoliberalismo cognitivo o neoliberalismo educativo, es decir, basado en una propuesta en competencias, que la educación estuviera creando sujetos que tuvieran la posibilidad de competir y tuvieran unas, digamos, capacidades básicas para poder entrar en el mercado, ¿no? Esa era la idea que desarrolló la escuela en el siglo XXI en México. Ese es el modelo educativo que tenía tanto los gobiernos pues de derecha, ¿no? Digámosle así, que hasta que, bueno, llega Obrador y se da un giro de 360 grados planteando otro tipo de escuela que en su momento discutiremos, pero que tú, ¿por qué dices, por qué la resistencia? Ah, bueno, por esto, ¿no? O sea, ¿cómo íbamos a llevar desde una postura crítica los maestros que de alguna manera luchan en la calle? Tendríamos que apropiarnos de la materia de trabajo, es decir, también ser parte de una revolución no solamente desde afuera. La revolución más importante de la educación es de adentro. O sea, no es solamente la lucha, la resistencia, la marcha, es la construcción real de una propuesta en la escuela que transforme. ¿Y qué era esta propuesta? Como decías, en términos llanos. Ah, bueno, tenía como un principio primero la contextualización o hacer de la comunidad un proceso de desarrollo desde la comunidad. O sea, no solamente que la comunidad fuera como ajena a la escuela, sino que fuera parte de la escuela. Y eso es uno de los primeros aciertos que tiene esta propuesta alternativa, porque no solamente incluye a los padres de familia, sino incluye a la comunidad, a los espacios de
digamos, de gobierno de la propia comunidad, a las organizaciones de la comunidad. Y esto hace que la escuela vuelva a ser el centro de la comunidad y que la escuela sea como la que tenga la posibilidad otra vez de desarrollar comunidades. El ejemplo más claro de este proyecto fue Chamacuero, donde pues, no existía nada, o sea, la comunidad debe estar aquí, no sé si conoces Chamacuero, debe estar aquí a 2 horas de Zacapu, pegado a Guanajuato. Total que la comunidad se inmiscuye en la escuela se vuelve no solamente ya el agente educativo, sino se vuelve un agente comunitario y logra que el desarrollo de la comunidad se articule con la escuela. Y entonces las necesidades de la escuela ya no son necesidades propiamente de los estudiantes, sino son necesidades más abiertas de los padres de familia, de la propia comunidad. Y eso es lo que planteaba el proyecto en su primer momento, ¿no? O sea, cómo la escuela se volcaba a comunidad, cómo la comunidad se volcaba a escuela, y en esta articulación empezaban a hacer las transformaciones locales que propiciaron una transformación real en el hecho educativo, que tanto es así, que incluso esta escuela de la que hablo, tanto Chamacuero, tuvo visitas de gente de muchas partes del mundo, incluido el gobierno federal en aquel momento, para entender qué estaba pasando, ¿no?, en esta transformación. Pero entonces vámonos al cotidiano en la escuela. ¿Cómo transformamos la escuela? Bueno, en el caso, por ejemplo, creo que una de las cosas interesantes, importantes, que ahora retoma la nueva escuela mexicana, es primero articular de manera integral el desarrollo educativo. ¿Qué es esto? Bueno, los chicos se tienen que ejercitar. O sea, no es solamente educación física, es que todos los días, al inicio de clases, se hace un, digamos, calentamiento del cuerpo, si lo quieres denominar así. Es lo primero que hacen las escuelas, ¿no? Sí, para que despierte el cerebro, pues. Sí. Y entonces, después de esto, una alimentación tiene que ser sana. O sea, las escuelas del proyecto tienen que, de por sí, o per se, desarrollar una alimentación sana. Llevar este asunto de las frutas, de que la cooperativa venda cosas sanas, y que bueno, que los chicos, incluso esto de la colación, que parece algo insignificante, fue muy importante para la alimentación de los niños, ¿no? En el caso de romper con este asunto de la obesidad, parecen cosas menores, pero es una transformación real. O sea, esto de hacer ejercitarse al principio de llegar a la escuela para después entrar ya a las clases, también de articular las materias por proyectos o por programa o por, digamos, problemáticas. Esto hizo que los estudiantes entendieran que, como dice Freire, el texto es solamente un pretexto, ¿no? Es decir, ya no solamente era aprender matemáticas por aprender, era porque las matemáticas van a servir en mi cotidiano. Ya no solamente era aprender las sílabas o aprender a escribir y a leer, sino también entender que eso me ayudaba para mi contexto. Y entonces empiezas a romper o empiezas a ver que la escuela de por sí está parcializada o está sesgada por materias, pero cuando empiezas a hacer un planteamiento de proyectos, de problemáticas, lo que pasa es que la escuela se empieza a convertir ahora sí en una articulación de la realidad del niño con los contenidos básicos que necesitan tener, pero también con la condición de la crítica a lo que estamos viviendo, ¿no? Y esto, pues tú sabes que genera a lo mejor dificultades, porque el Estado pretende que la escuela sirva como un elemento de control, no como un elemento de emancipación. Y entonces las escuelas de este tipo, las alternativas, planteaban una escuela que fuera como un instrumento para la liberación del estudiante, ¿no? Con procesos que a lo mejor parecían muy limitados, pero que se alcanzaban a desarrollar procesos de liberación al interior de los chicos, ¿no? Creo que eso es lo interesante. Y además, bueno, esta acción colectiva, eso es quizás una de las cosas que en otras escuelas no se daba. O sea, a ver, todos los contenidos se desarrollaban de manera colectiva, integrando en asambleas a los padres de familia, a los maestros, a los estudiantes, para definir qué problemática central se iba a desarrollar o a desenvolver en todo el año. Ya de manera específica, ya los contenidos los maestros los articulaban, pero este ejercicio, digamos, colectivo, que se hace de manera cotidiana en todos los procesos cuando nos reunimos cada mes, pero no se hace el ejercicio tan completo, ¿no? Donde todos
articulemos nuestras materias, nuestras asignaturas para definir cómo trabajar por programas, por proyectos, sino que cada uno lo hace de manera individual, ¿no? Y esta alternativa de hacerlo de manera colectiva empieza a generar otro tipo de escuela, pues. Y empieza a generar otro tipo de sujeto, tanto el sujeto estudiante como el sujeto maestro, ¿no? Te transformas en este proceso. Por eso luego algunos dicen que la nueva escuela mexicana tiene el germen en estas propuestas alternativas. Porque si tú observas la nueva escuela mexicana y ves un principio de la nueva escuela, uno de ellos es poner en el centro a la comunidad. Y entonces los que ya tenemos rato en esto de la construcción alternativa, de la construcción comunitaria, pues cuando empezamos a leer, decimos, pues eso es lo que estamos haciendo nosotros desde hace más de 20, 30 años, y que ahora el Estado lo está haciendo como parte de su política educativa, ¿no? Entonces, esos esfuerzos que fueron de lucha, de resistencia, a veces obligando al Estado a que reconociera este carácter de los proyectos alternativos, pues resulta que ahora pues ya están dentro de la nueva escuela mexicana, pero fue una lucha de muchos años. Pero esto no implica, y te lo digo, tocayo, que varios de los que están construyendo alternativa se vayan a plegar a lo que el Estado está haciendo. Creo que una de las cosas que tiene la pedagogía crítica y la educación popular es que se reconstruye a sí misma, es decir, va a seguir haciéndose pedagogía crítica, va a seguir habiendo espacios de ruptura con el Estado, porque eso es lo que da vida a este tipo de proyectos. O sea, los proyectos tienen que ser alternativos, tienen que ser autónomos para que puedan seguir dando cuenta de esta posibilidad de existencia, pues. Estas tendencias de las que te hablé ahorita, de educación popular y pedagogía crítica, son las dos tendencias, una latinoamericana, específicamente educación popular, la otra es, digamos, una articulación entre el norte y el sur, la pedagogía crítica, pero sobre todo se desarrollan en América y es lo que nosotros le hemos aportado al mundo. O sea, la educación popular es el aporte de Latinoamérica a las ciencias de la educación en el mundo. Y se construyó a partir de Paulo Freire, de los colectivos, de algunas incluso iglesias. O sea, hay que decir que también hubo un proyecto de la propia iglesia para construir propuesta de educación popular que fue muy importante en los 70s, 80s en América Latina, y que ese es el germen de lo que ahorita se está desarrollando en muchas partes de Latinoamérica cuando hablan de educación popular, ¿no? Sí, mira, tocayo, de hecho, yo creo que hay una parte fundamental que ahorita mencionaste, que se llama el neoliberalismo. No podemos entender nuestra realidad si no comprendemos el neoliberalismo. Creo que de ahí parte todo, pues. O sea, la educación es parte de un sistema general, de lo que compone la organización social, económica, política, cultural, de todos los aspectos. La educación es parte de ello. O sea, la educación es la parte fundamental y no hay Estado, no hay gobierno que no utilice la educación pues como instrumento de cambio, como instrumento de concientización, para bien o para mal. Pero la educación se da para eso. Y lo complejo es siempre el cómo llegar al aula e implementar esa realidad. O sea, cómo implementas, cómo les dices a tus alumnos en base a su cosmovisión y a su contextualización. Por decir, el sentido de manejar como que existe un plan alternativo de educación donde diga, es que nosotros somos un plan alternativo de nación, donde no contemplamos el neoliberalismo. Todo está basado en quién maneja el sistema de producción, ¿no? Sí. O sea, es eso. O sea, en esencia es que el alumno entienda, dentro de todo este esquema educativo, de todas las materias que implementa, entienda y comprenda nuestra alternativa de decir quién va a manejar la economía, quién va a manejar los sistemas de producción. Las lógicas en el neoliberalismo y las lógicas en el
no sé, en la izquierda, en el populismo, en otra forma diferente de organización de la economía, es donde radica, ¿sí? Porque el neoliberalismo es liberar los precios precisamente para que una cúpula de empresarios, de ricos, puedan apropiarse pues de completamente todos los servicios o todo lo que puede producir el Estado. Entonces, ahí es donde ya cambia totalmente la lógica, porque el anterior sistema donde vivíamos en los periodos priistas y panistas trataban de impulsar mucho esta agenda de decir, tenemos un modelo neoliberal. Entonces, lo que querían era que todos los servicios que manejaba el Estado se pudiera privatizar para que de esa forma sectores privados pudieran involucrarse en los diferentes servicios. Entonces, el plan alternativo empieza a surgir a raíz de que estos empresarios comienzan o este sistema quiere ir privatizando la educación, quiere ir privatizando. No, ellos no recuerdo mucho, no le llamaban privatización, le llamaban colaboración, o le llamaban como lo decían en la reforma energética, compartir riesgos, ¿no? Entonces, querían ir privatizando ciertos servicios de la educación. Entonces, el punto es de que el neoliberalismo estaba viendo la educación más como una herramienta económica que una herramienta educativa. Entonces es donde inicia este choque de diferentes realidades, porque mientras que el sistema, el gobierno te mandaba libros donde de entrada ya quitaban a la Revolución Mexicana y lo manejaban como un movimiento simplemente agrario, ya te iban minimizando ciertos temas que para ellos se les era incómodo, y iban introduciendo más los temas de carácter industrial, más los temas de carácter pues completamente de privatización. Te están predestinando en que tú debes de ser parte de este eslabón de producción. O sea, tú debes de ser y debes de trabajar para alguien más, y ese alguien más va a determinar tu salario, va a determinar tu salud, va a determinar tu contexto. ¿Por qué? Pues porque todos están alrededor de este patrón donde todos están trabajando en base a producción. Entonces estaban de tal forma tratando de manejar a que las futuras generaciones fueran con este contexto. Entonces, al momento que llegan otras alternativas educativas, pues es cuando comienza el conflicto, es donde ya entra la política educativa, es donde ya el gobierno, donde ya entra Felipe Calderón, entra Peña Nieto, que la verdad a mí me tocó vivir estas partes, eran de frustración. O sea, ya ni siquiera era de un tema de política, pues o sea, ya te daba miedo salir a una manifestación porque no sabías si te iban a arrestar, si no te iban a arrestar. Entonces empezó a haber mucho conflicto respecto a esto, y efectivamente la parte esencial es conocer nuestros contextos de cada uno de nuestros alumnos, y que recordemos que la parte educativa no es solamente el maestro, no solamente es el alumno, sino es todo un colectivo. Y ahí es muy importante la comunidad. Cuando luego se habla de contextualizar, no significa que vas a dar solamente temas que se adecúen a ese lugar o a esa zona, sino se contextualiza para que tú sepas cómo vas a implementar ese contenido a tus alumnos, cómo lo van a comprender, cómo lo van a entender. Por decir, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo en Panindícuaro, que es donde en la secundaria que yo doy clases, hay muchos que se van a trabajar a la fresa, y muchos que se van a Estados Unidos, o sea, son migrantes. Entonces, yo siempre trato de me voy a lo macro. O sea, les voy exponiendo a lo macro para poder aterrizar en lo micro, ¿no? O sea, para que ellos entiendan. Entonces, por decir, yo doy sociedad. Entonces, les voy explicando primero
el contexto, en el cómo se va dando, por sí cómo inician las migraciones a Estados Unidos. ¿Por qué se empiezan a dar las migraciones a Estados Unidos? Y entonces les voy metiendo temas que para ellos son de interés, por decir, para poderles contextualizar a ellos el fenómeno de la migración a Estados Unidos y cómo fue influyendo cultural, económicamente, políticamente en nuestros ciudadanos que estaban viviendo en Estados Unidos y que fueron influenciando en México. Por así les digo, ¿saben quiénes son los pachucos? No, pues que son los que se visten. ¿Entienden dónde son los pachucos? Pues. Y entonces ya los voy metiendo en un tema que no es propiamente tan recto, o sea, tan así, como si fuera un caminito, no sé, por aquí no te puede salir por ahí, ¿no? Entonces ya los voy metiendo y ya van entendiendo la contextualización, y entonces ya de ahí ya me voy, digo, es que estaban en una guerra mundial y la guerra mundial fue así, y entonces ya les voy metiendo a partir de ciertos temas que no tienen nada que ver, pero yo creo que ahí ya al último también depende mucho del maestro, o sea, cómo vas a ir implementando este contenido, cómo lo vas preparando, y que también ahí es donde entra una debilidad del sistema educativo, porque también la realidad, tocayo, es que muchos maestros, no digo que todos, pero muchos maestros no se actualizan, no terminan de actualizarse, quieren seguir los mismos sistema educativo, incluso organizacional de las escuelas, quieren que sea siempre como siempre ha sido. O sea, un ejemplo, que hubo un acto, no sé, el Día de las Madres, o sea, siempre ha habido baile y tiene que haber baile, o sea, porque así siempre ha sido, y tú no, o sea, no puedes tú llegar a descontextualizar esto. Entonces o sea, no tenía el mismo sentido ciertas formas de organización, o sea, tenía un sentido en los 80s, en los 90s, pero ya estás hablando de un 2021 donde la contextualización ya es totalmente diferente. De entrada, hace 10 años no teníamos la tecnología que hoy tenemos. Sí. Hace 10 años no existían las redes sociales que hoy conocemos. O sea, ¿por qué no pensar, un ejemplo, utilizar el TikTok para ir introduciéndonos, ir metiendo? O sea, ¿dónde está la chaviza ahorita? O sea, ¿dónde están los chavos de 11 años a 20 años? Están en el TikTok. Sí. Y yo no veo ni un maestro en el TikTok. O sea, y no se trata de que salgas a bailar ahí como un TikTok, sino que utilices esa plataforma para ingresar, meterte a la juventud de hoy. Si no, difícilmente vas a entender lo que está pasando el alumno. Difícilmente. Y luego debes de entender también el contexto de este alumno, cómo viene, quién es, qué está pasando en su casa, y ya uno va detectando, o sea, vas detectando que los niños o los jóvenes, cuando tienen una rebeldía, vas detectando cuando es porque también en casa los consienten de más, o cuando ves que sí vienen teniendo una problemática mayor. Entonces, también ese tema es que los maestros deben de concientizarse, y también entiendo luego de repente la molestia de los papás, que digan, oye, dicen esto, pero no hacen esto, ¿y por qué esto? Entonces, creo que ahorita son los tiempos cuando se tiene que ir generando conciencia, y ahorita ya la gente, ya comienza a despertar más, o sea, ya la gente ya comienza a opinar más, a la diferencia de antes lo que decía el maestro le creían a ciegas, y ahora ya no, porque ahora ya empieza a ver más contenido, ya ven en redes sociales, ya ven más cosas, ya están más informados. Entonces, creo que ahí es la columna vertebral de donde se deben de ir cambiando las cosas. Y también, si un maestro está, no es para que sigas a pie de la reta, al pie de la regla, lo que te está manejando un programa, sino que sí tienes que fijar hacia qué visión vas a llevar tu educación, porque de ahí va a depender el futuro de tus jóvenes. O sea, quieras o no, el maestro sí debe de tener una conciencia social de hacia dónde va a llevar a su juventud, a sus alumnos. Yo, como le digo a mis alumnos,
les trato de decir, les digo, a ver, y esto es estadístico, no me lo estoy inventando, yo creo que ya lo había mencionado en otro podcast. De todos los alumnos que tengo yo en la secundaria, o sea, son alrededor como de 400 alumnos. De esos alumnos, se va a ir una mínima, o sea, va a reducir a la preparatoria. Sí. Y de la preparatoria a la universidad, pues van a ser mucho menos. Y entonces, pero estos alumnos que ya no van a ir a la preparatoria, su última herramienta educativa va a ser la secundaria. Sí. Y el problema es de que si los pasas por pasar y no les das herramienta no solamente educativa, sino de vida. Uh-huh. O sea, ¿en qué estás contribuyendo en la sanidad de este muchacho? O sea, yo no te digo que te arropes la responsabilidad, porque al último también corre la responsabilidad de los padres. Sí. Pero, o sea, ¿tú qué le estás dando? ¿Qué extra le estás dando al alumno? Más allá de pararte, reprimir, gritarles, decirles, exigirles. O sea, ¿en qué? O sea, yo como les digo, ver, ¿yo qué me gano con ponerles miles de trabajo? Si al último ni me los van a hacer, pues, o van a andar copiando, van a andar haciendo... No, lo que se trata es de ir cómo incentivar y el contenido que lo vayan teniendo, lo vayan comprendiendo. O sea, lo vayan entendiendo y que vayan comprendiendo nuestras realidades. O sea, ¿por qué estamos así? Sí. O sea, todo tiene un porqué, tocayo. Sí, mira, de las cosas que dijiste, tres situaciones así muy, muy focales. Una primera... Efectivamente, el neoliberalismo es un planteamiento basado en la educación de competencias de apropiarse de los planes y programas para generar un tipo de sujeto. Ese sujeto que fuera el empleado, que fuera el explotado por la necesidad del propio proyecto de nación que tenía en aquel momento la derecha, ¿no? Entonces, y cuando irrumpe y rompe en las propuestas alternativas, pues resulta que efectivamente se quiere crear otro tipo de sujeto. Y esto rompe con la idea del plan y programa general. Esto es quizás el riesgo, y ese era como la incertidumbre que le causábamos al Estado de estar creando otro tipo de sujeto, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos que poner en balance es del 2000 para acá, en este siglo XXI, desarrollando nuestras propuestas sistematizadas, qué tanta valoración tenemos de nuestro avance o retroceso. Eso es una cuenta pendiente que tenemos que hacer todos los que estamos metidos en este asunto de la alternativa. Otra cosa que tú planteabas, bueno, el contexto. Efectivamente, el ejercicio que tú decías es un ejercicio que tiene que ver de lo macro a lo micro, ¿no? Pero creo que la idea central es ir, ¿no? O sea, de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro, porque el contexto es eso, o sea, es como tú apropias o le das elementos de entender la realidad al sujeto que la está viviendo, ¿no? O entender un punto de vista de la realidad crítica para que esto le sirva para poder generar otro tipo de expectativa en su vida, ¿no? Que es lo que estabas planteando hace rato. Y me llamó mucho la atención y me recordé una plática que tuvimos con algunos compañeros, con algunos de los que desarrollamos propuesta a nivel latinoamericano, en una mesa de debate que estábamos platicando sobre este asunto de cómo romper esta idea de la escuela desde una posición tradicionalista, y que tuvimos una posibilidad muy clara, tocayo, y que a lo mejor algunos sí la aprovechamos y otros no. A ver, con el asunto del COVID, la escuela se rompió. O sea, a todos nos refugiamos en la escuela. Sí, es un escenario que no contábamos. Entonces, pero nosotros ya lo veíamos, o sea, nosotros lo discutimos en el 2017, 2018, decíamos, viene el apagón pedagógico global, viene una propuesta que van a implementar en el 2030, pues resulta que no, que llegó con el COVID y no la aplican. El asunto de las plataformas, el asunto de la construcción de la escuela desde el hogar, desde la singularidad, pues porque la escuela ya no era más que observar en el Zoom, en el Meet a nuestros estudiantes o mandar mensajes de WhatsApp. Y entonces esta posibilidad, este desafío que tuvimos todos, resulta que regresamos a la escuela y hay compañeros que quieren hacer lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, regresar a la escuela de antes, ¿no? Pero resulta que la escuela de antes ya no existe. O sea, a partir del regreso a la escuela estamos regresando a otro tipo de escuela. Y parece que muchos no lo comprendemos, tocayo. O sea, parece
como que si todos quisieran refugiarse en lo que ya hemos vivido, en lo que es la comodidad, pues, ¿no? Pero los 2 años, que a muchos les resulta, en estadística que tú decías, que los estudiantes perdieron muchos de los conocimientos que la escuela le iba a dar, o que no fueron los conocimientos tan profundos como deberían de ser, es que a lo mejor no está ahí el tema, tocayo. A lo mejor otros tipos de conocimientos, tú acabas de decir el TikTok, las redes sociales, otro tipo de relaciones que tuvieron, también son conocimiento. Y ese tipo de conocimiento nos llega a los chicos y nos rompen con el marasmo de que la escuela tiene que seguir siendo una tabla rasa, pues. Entonces, la escuela tiene que modificarse. O sea, y la oportunidad la tenemos ahora porque efectivamente los chicos regresaron desde un contexto distinto. Pero parece que los más queremos regresar al contexto de antes, algunos. Y otros entendemos que ese desafío que tuvimos nos va a dar la posibilidad de construir otro tipo de escuela. Y entonces en las escuelas hay esta disputa, ¿no? Entre los que quieren regresar al pasado o siguen viendo la escuela con lentes del pasado, y otros que están construyendo una propuesta para el futuro, ¿no? Una propuesta alternativa que quizás llegue a cuajar o no, pero que hay que hacer el esfuerzo, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo que trabajo en la universidad, los chicos, no obstante que están estudiando pedagogía, sí hacen dirán, pues a lo mejor no reclamo abierto, pero sí como que dicen, bueno, denos las herramientas, no las herramientas del siglo XX, las del XXI, para estar con chicos del XXI, ¿no? Porque, bueno, yo he dicho en varios foros, y lo comento aquí, la escuela como institución es una escuela que se instauró en el siglo XIX, siglo XVIII, final del siglo XVIII, siglo XIX, y lo que tú dices, o sea, el tipo de escuela, la forma de ser escuela, la institución escuela, es de aquel momento. Nuestras teorías pedagógicas son del siglo XX, pero nuestros estudiantes son del siglo XXI. Y entonces este choque entre nuestras teorías, la forma de ser escuela, y con lo que los chicos están viviendo ahora, es un choque no solamente generacional, sino del conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué de esto estamos comprendiendo y qué de esto podemos romper para que efectivamente nuestros estudiantes puedan entender la escuela como una escuela sabrosa, como una escuela que te alimenta, como una escuela que te da la posibilidad de tener una alternativa, y no que es solamente para, entre comillas, perder el tiempo, contenidos que no tienen nada que ver con su realidad y que no les genera para ellos algo productivo, porque es una lucha, o sea, los influencers o los tipos que son youtubers o etcétera, generan una ganancia estratosférica, y entonces nosotros queremos que la escuela compita con esto, ¿no? Es decir, nosotros le decimos a los estudiantes, sigue estudiando, aquí vas a generar economía, lo que decías tú hace rato, pero ellos están viendo que estos influencers están ganando la lana del mundo, y qué tipos son. O sea, yo comentaba ayer con mis estudiantes que antes era la cultura de masas, era la gran cultura de masas, era Televisa, eran las radios, era el control, ¿no? Por medio del control masivo de los medios masivos de comunicación. Pero ahora resulta que es la era de la singularidad, y ya no solo el control masivo, sino son los sujetos, los individuos, pero qué tipo de ética te construyen, ¿no? O sea, qué tipo de condición de vida de humano están generando, o qué tipo de sujetos estamos haciendo que sean ahora los que logren esto, la felicidad. Digamos que esta idea de la emancipación es buscar la felicidad, ¿no? Pero cómo la están encontrando algunos y otros no. Entonces, todo este tipo de cosas las tenemos que discutir en la escuela, y no se discute. Tú lo dices, a ver, ¿quién hace TikTok? O sea, o quién está haciendo en las redes sociales una discusión fuerte sobre qué significa el ser, o qué tipo de sujeto queremos construir para esta tercera década del siglo XXI. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí los maestros? ¿Y qué hacemos? Nos refugiamos en la escuela, ¿no? En esa escuela que ya conocemos, en esa escuela que ya está tipificada, en esa escuela que tiene horario, en esa escuela que tiene contenidos, que los niños, incluso hay compañeros, yo no sé si tú tengas, yo tenía un compañero en la secundaria que tenía una libreta, y era la libreta de siempre. Algún chiquillo de secundaria se la robó. Y entonces imagina el tema, ¿no? O sea, entonces el tipo se le rompió, ¿no? Pues es que ahora... ¿Qué voy a hacer? Se le cayó el mundo, ¿no? Pero parece de risa, pero es real. O sea,
regresamos a lo mismo, o sea, los contenidos parecen ser que no pasara nada. Y está pasando miles de cosas, o sea, lo que te acabo de decir es una oportunidad, pues. De la pandemia para acá, esta explosión que estamos viviendo es una oportunidad para crear algo, y creo que también la educación alternativa se tiene que meter en esta discusión. Yo les decía a los compañeros de pedagogía crítica, bueno, ¿qué estamos haciendo? O una de las reclamos es, bueno, nos estamos haciendo consumidores digitales. ¿Quién está creando contenidos propios? ¿Cuál es la plataforma de la pedagogía crítica? ¿No? O sea, hacemos nuestros encuentros, nuestros webinars en Zoom, en Meet, pero ¿cuál es la plataforma de la pedagogía crítica? ¿O cuál es la que estamos creando nosotros? Ninguna. Estamos siendo consumidores de eso que estamos criticando, ¿no? Porque no tenemos también eso es cierto, no tenemos otra alternativa. Pero ¿dónde está la posibilidad que tuvimos de sí dar una pelea grande en medio de un contexto que pudiera ser favorable para una propuesta mundial de romper con esta idea del neoliberalismo y del control del mercado, ¿no? Creo que ahí nos faltó mucho trabajo. Porque de hecho, mira, tocayo, es bien interesante este tema. Mira, o sea, la gente debe de entender que cuando se dice de no manejar el modelo neoliberal, no significa que eso es ser un austero, ¿no? O sea, no significa que no tengas el poder adquisitivo de adquirir una camioneta, de adquirir un carro, de adquirir lo que sea, un celular. Lo que se está proponiendo es que sean conscientes de cambiar quién maneja ese modelo de producción. O sea, en lo alternativo se maneja que no sea un patrón quien sea el que adquiere las ganancias del trabajo de todos los demás en el modelo de producción, sino que el individuo sea dueño de su propio fuerza laboral, su propio ejercicio. Lo que manejaba luego Emiliano Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Entonces, el TikTok es de quien lo hace, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y entonces ahí es donde cambia ya la lógica. Y efectivamente tenemos que actualizarnos. Mira, yo luego yo hay veces que hasta me limito ciertos comentarios, porque luego hay quienes quieren seguir en la misma tradición. Pero por si te voy a poner un ejemplo, por si ya sabes, mandó la SEP una circular donde decía que tú no podías cooptar al alumno si iba con el pelo largo, si iba... Y pues ya sabes, no, va a haber rebeldía, va a haber caos, o sea, ya casi me imaginaba que en la escuela iban a estar los alumnos tumbándola y pues no, o sea, debe de existir. Mira, yo, al menos mi generación, y yo de donde vengo, como crecí, yo crecí luchando por libertades. Entonces, para mí, no es indispensable la forma de vestir, ni cómo te ves. O sea, lo que importa es la persona en su interior, lo que él como persona es, no como lo que tratas de aparentar ser, sino lo que eres como persona. Entonces, yo soy de los que mucho empuja de, ya quiten los uniformes. Sí. ¿Ya qué sentido tiene? Ya quítenlo. O sea, existía una lógica en una educación casi militar en los años 70, pero ahora con estos avances donde ya tienes contacto con todo el mundo, ya el uniforme lo ves ya ilógico. O sea, no te influye en nada en la educación. En nada te influye, absolutamente en nada. Que va a haber alumnos que quieran discriminar a otros. Son temas de valores, no temas de vestimenta. Esos temas debes tú reforzar también los valores, porque esa es la otra. O sea, actualízate, pero hay algo que yo sí creo que es fundamental, es siempre incentivar los valores, y es donde tienes que reforzarte en casa y en la escuela, reforzar valores, porque era lo que yo les decía a los alumnos. De hecho, la otra vez tuve una plática de ellos, decía, ¿qué música les gusta? Y les digo, ¿a quién le gusta el rock? No, pues uno, ¿no? Hay un perdido. ¿Y a quién le gusta los corridos tumbados? No, hombre, el levantadero. Y entonces yo les decía, a ver, primero, ustedes deben entender que escuchar una canción es como ver una película, ¿sí? Es una apología, es simplemente ficción, y ustedes no pueden trasladarlo a su realidad.
O sea, yo no veo una película, yo no vi Odisea en el Espacio 2011 y salí pensando en que iba a encontrar ya naves espaciales en la calle y no, o sea, entiendes que es ficción y que simplemente es música, hasta ahí, no te vayas más allá. Y entonces, ¿por qué? Porque, o sea, ¿qué les digo? No escuches esas canciones porque dan apología al narcotráfico. Pues no, yo escuchaba Molotov y decía puto y puto y puto y esa era prohibida porque decían que te burlabas de la gente de los homosexuales. Sí. Y en la realidad no, en la realidad decía puto el gobierno, puto el sistema, putos estos que nos tienen oprimidos. Ese era el sentido de la canción. Yo lo único que les digo es todo lo que hagan den un sentido social, o sea, el por qué, el qué hacer, el cómo vamos a contribuir con lo que hacemos para hacer procesos de cambio en nuestro microuniverso, en nuestra pequeña entidad. Entonces, y ahí es donde yo veo que muchos se resisten. Pues yo por decir, decían, no, es que no pueden llevar gorra. Y yo hasta me mandé en problema, creo. Yo por protesta, pues yo como maestro me llevé gorra. Me llevo gorra. Entonces digo, ¿por qué no? Así es. ¿Sí? O sea, si yo llevo gorra, ¿qué diferencia me va a dar en que sé menos o sé más? Yo voy a dar mi clase, independientemente si llevo gorra o no. Sí. O sea, eso no te da, pues. O sea, eso no te da. Entonces, yo creo que sí se deben de estar actualizando y modernizarse en nuestras realidades. Ya, mira, luego hablan de géneros y ya está eso. Bueno, ya ni yo lo entiendo, pues, porque ya son muchos términos de géneros, pero que al último, en un sentido común, es de que tenemos que respetarnos unos a otros, hombres, mujeres, seas hombre o no seas hombre, no sé, pero respetarnos. O sea, no molestar a otra persona solo porque tiene un gusto diferente. Es el respeto, nada más. O sea, sí. Es eso, y es algo bien fundamental, respetar. Y eso no es necesario ni siquiera meterse en leyes, es un tema de valores. Y eso en la casa y en la escuela te lo refuerzan. Sí, mira, a ver, interesante el diálogo, ¿no? Dos contradicciones que estamos viviendo. Esto del uniforme, fíjate que la semana pasada estábamos comentando, mi mamá es supervisora de secundarias y resulta que le habla bien preocupada una directora de una secundaria. ¿Qué vamos a hacer? Así, yo estaba escuchando. Sí, las clásicas maestras. Pero ¿de qué? O sea, ¿de qué? Es que mire doctora, resulta que la estudiante, esta chica, ya se quiere poner el uniforme de los chicos. El verde, pues, ¿cómo se llama? Sí, pues, el militar, pues, el que traen en la secundaria generales, ok. Y como no la dejamos, o sea, ella argumentando es mujer, que es, pero y se quiere vestir de hombre porque esa es su personalidad y ese es su género, pues, digámosle, ya se asume como tal. Y entonces, por protesta, las chicas llegaron también ya sin falda, llegaron con pantalón, no del color verde, sino de otro, se pusieron de acuerdo y todas llegaron con pantalón azul. Y entonces ya está generando la revolución, ¿no? Dice la maestra, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, pues, se está saliendo de control esto. Y entonces platicando con mi mamá, con la doctora, que me dice, ¿tú qué opinas? Le digo, ¿sabes qué? Déjenla. Si su asunto es que se quiere vestir de verde, traer el uniforme de los chicos, déjenla. Y a ver cuántas más compañeras en solidaridad siguen. Pero creo que esto no va a pasar a más. Simplemente, pues, el cambio, que lo hagan. Pero esto genera un caos con los maestros. O sea, ¿cómo vas a romper el reglamento? ¿Cómo vas...? O sea, se siguen aferrando a los tiempos del pasado. Mira, esa es una. Y la otra, la más contradictoria. En la época del COVID, nuestro instrumento principal de trabajo fue el celular. O las redes sociales. Pues resulta que todos los reglamentos de las secundarias prohíben el celular. O sea, regresamos a la secundaria después de esta situación de la virtualidad. Y resulta que el reglamento no está actualizado y ya no les permiten sacar el celular. Cuando en los años de trabajo del COVID fue con el celular. Entonces, esa contradicción, ¿cómo la rompes? Bueno, pues hay compañeros que van a seguir aferrándose a que los chicos no pueden utilizar el celular en la clase, ¿no?
Y hay otros que pensamos que el celular es un instrumento que nos puede ayudar para el proceso que están viviendo en este momento los chicos, incluso como un instrumento didáctico de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo negar las redes sociales? Tú decías el TikTok. Bueno, a ver, vamos a buscar en el TikTok que hablan sobre esto, vamos a buscar y también desmentir, porque tú sabes que las redes sociales tienen información muy falsa, pues. Hay información fidedigna, pero también hay un cúmulo de información que es falsa o está siendo utilizada de otra manera, ¿no? En la manipulación, etcétera, ¿no? Las redes sociales. Y luego también este miedo a la nueva inteligencia artificial ahí en la universidad. Ya vamos a hablar de... Déjenlos, o sea... Lo que no entiendo es que el asunto ya está acá. O sea, no lo podemos negar. O sea, no te vas a... O sea, tienes dos opciones. Una, quererte encerrar en ese rollo. O abrir la posibilidad de hacer una discusión amplia y utilizar ese tipo de instrumentos. Yo veo que aquí tienes al Che Guevara. Yo también como seguidor del Che. Una de las cosas que más le aprendí cuando estaba haciendo la lectura, yo leí, tengo incluso todo el acervo de lo que escribió Che, que eran documentos pues más bien como de discursos, ¿no? Documentos más profundos no hay, pero alguna de las cosas que yo recuerdo mucho del Che es esto que decía: ¿por qué no vamos a utilizar los instrumentos del capitalismo? Y nos apropiamos de ellos y los utilizamos para la revolución. Claro, exacto. Entonces, ¿por qué no utilizar los instrumentos para apropiarnos de ellos y hacer la revolución? O sea, creo que allí el error es lo anterior, incluso en compañeros de nosotros que son de izquierda radical, son luego dogmáticos que no aceptan esta parte, porque creen que vamos a romper siendo partícipes del neoliberalismo, de la globalización, ¿no? Sí, pero esa es la confusión. Sí. O sea, que no entienden que el hecho de utilizar tecnología no significa que eres del capitalismo. La tecnología es tecnología. Ya está aquí. Claro. O sea, digo, si esto que estás haciendo ahora, este gran esfuerzo del podcast, no te diera esta posibilidad la tecnología, ¿cómo lo masificas, pues? Entonces, hay que utilizar los espacios. O sea, yo creo que, como te digo, a lo mejor este esfuerzo creo que es muy válido, muy fuerte el tuyo, interesante, genera expectativa. Pero es una disputa en la que estás, o sea, porque los contenidos en los que tú estás generando son contenidos críticos desde una perspectiva distinta, pero los contenidos de los podcasts también tienen su propia manera, o sea, su propia forma y su propio estilo, y tú rompes con ese estilo, y eso es lo interesante, pues. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Las posibilidades están, las condiciones también. El problema luego es negarlas. O esperar, eso que decían los revolucionarios, hay que esperar a que se den las condiciones. Las condiciones las creas, las condiciones las construyes, las condiciones se dan, igual como la educación alternativa. Si hubiéramos esperado a que alguien nos dijera cómo iban a ser las condiciones o qué, no. ¿Cuál fue el asunto? La visión de futuro, o sea, la utopía. Lo que decía Freire, el sueño imposible. Yo aludo mucho a Freire, porque creo que finalmente nos representan muchas de las cosas que hacemos, ¿no? No obstante que era un pedagogo de los 70s, de los 80s del siglo pasado, incluso escribió libros hasta final del siglo pasado, pero creo que en esta parte se nos adelantó mucho, que es lo que estamos discutiendo ahorita. O sea, hay cosas que tenemos que seguir haciendo, ¿no? O sea, no tenemos que esperar que alguien nos diga, hay que hacerlo. Y esto de la educación alternativa, con lo que iniciamos, es esto, ¿no? O sea, cómo seguimos haciendo algo distinto. Pero tú decías, bueno, pero no hay que ser ingenuos, pues. No estamos siendo ingenuos, o sea, es hacer la revolución, es transformar de manera radical desde la escuela la sociedad. O sea, si no es esta perspectiva, pues sí podemos hacer cambios, innovaciones, pero no estamos haciendo transformaciones reales, alternativas al dominio del capitalismo en la escuela, ¿no? Y entonces hay compañeros que sí hacen esto, ¿no? Hacen innovaciones y está bien, pero los que sabemos que la lucha es de diario y que la lucha es constante, tenemos que seguir utilizando el pretexto del texto para hacer revolución. Exactamente, sí, y de hecho luego hay que quitar la cosmovisión
a las personas de que luego cuando estás planteando un tema de revolución, estas palabras de decir, no, vamos, o sea, de hacer cambios, luego muchos se van como en la que es como ser como nómadas, ¿no? O sea, te vas como que con la imagen de que piensas que ustedes están proponiendo que casi es vivir en las cavernas. Sí. Y no es cierto, o sea, nunca se ha planteado eso. Lo que se está diciendo es de que los avances, las lógicas, la economía, la política, la cultura, sean instrumentos para que se tomen y se organice de diferente forma la sociedad. Que hay al último el planteamiento y la contribución de todo aquello que son tendencias ideológicas, y que en la parte que estamos empujando es que exista un equilibrio económico en el mundo. O sea, no podemos estar hablando del siglo XXI después de una pandemia con una desigualdad tremenda en el mundo. El otro estaba leyendo un artículo. Somos el tercer país con mayor desigualdad económica en el mundo. Estamos en el top 10 donde la riqueza económica del país se concentra en unas cuantas personas. Entonces, es donde dices, o sea, ¿cómo es posible que en nuestro país, y eso que ahorita ya se han tratado de implementar otros tipos de políticas, pero en el grado que íbamos, ese pequeño porcentaje se iba a reducir más? Así es. O sea, la tendencia no era de que, o sea, la tendencia al último era de que iban a acabar entre ellos mismos iban a acabar para tratar de que hubiera más riquezas concentradas en unas cuantas manos. Entonces la idea es que se pueda abrir esto, y con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que estamos tratando de contribuir, es de que estas nuevas generaciones vengan con otro tipo de pensamiento y se olviden de solo en el yo, sino en el de cómo en el colectivo, como en un colectivo, en un esfuerzo personal, podemos salir como sociedad. Sí. Entonces, y es donde las personas deben de entender estas otras realidades, y es donde nosotros tenemos que contribuir a estas otras realidades. Sí. ¿Cómo es, Tocayo? Entonces, Tocayo, creo que ya nos alargamos poquito en el tiempo. Creo que hay para más temas. Me gustaría que dejáramos abierto para un segundo podcast. Creo que nos hace falta mucho el tema artístico. Creo que ahí coincidimos mucho. Todas estas herramientas de arte, el cine, la televisión. O sea, todo lo que conlleva el arte, y cómo estos instrumentos artísticos nos pueden ayudar para también generar grandes cambios sociales. Ahorita hablamos de la educación, creo que fue algo muy profundo, y algo que al último no se trata tampoco de criticar, se trata de proponer. Estamos tratando de proponer unas alternativas para que nuestra juventud sea la más beneficiada, pues, porque yo, como le digo a mis alumnos, ustedes en 10 años van a ser en la pirámide social, van a ser la fuerza trabajadora de nuestro país. Y entonces, si nuestra fuerza trabajadora no va con buenas bases, tanto ideológicas, familiares, de valores, pues difícilmente vamos a poder llegar a ser un país económicamente estable, fuerte, que pueda contener todo tipo de crisis económica. Yo, como les decía, yo no sé qué hubiéramos hecho si la pandemia hubiera llegado y hubiera estado gobernando el neoliberalismo. O sea, estaríamos en una hambruna, pues. O sea, no ven lo que este otro modelo que se implementó, lo que ha ayudado. Entonces luego se pasan nomás en la pura grilla, en el nomás criticar, pero la verdad es de que sí ha habido procesos de cambio en nuestro país, y eso creo que nosotros tenemos que seguir contribuyendo desde nuestra pequeña trinchera, Tocayo, desde nuestra aula de clases, desde nuestra familia, de nuestro vecino, o sea, tratarles de implementar cómo son estos procesos y cómo poder llevar estos procesos. Entonces, Tocayo, no sé, un último comentario que quieras decir.
Sí, mira, pues agradecerte, ¿no? El espacio, creo que fue muy interesante el diálogo, este diálogo que se generó a través de todo el proceso del día de hoy. Comentarte, bueno, mira, en el caso mío dirijo un centro de investigación, el Centro Internacional de Pensamiento Crítico de Aldo del Río Ríos, que generamos conocimiento, generamos propuesta y, bueno, una de las cosas que discutimos mucho ahí es qué vamos a hacer, cuál es la perspectiva, cuál es el rumbo que puede tomar esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana. Creo que algunos, a favor o en contra, como dices tú, no es un asunto como de casarnos o no con una propuesta, pero creo que tiene mucha luz, puede dar mucha alternativa de construir propuestas en la escuela. El problema va a ser que, como toda reforma, siempre es vertical. Es decir, parece que viene desde arriba hacia abajo. La invitación es que los compañeros tomen el currículum, como dice, justicia curricular, y hagan su propia propuesta, ¿no? Esto va a generar una escuela real, nueva escuela mexicana. Eso hay que discutirlo, no lo dejo ahí, en algún momento hay que ampliarlo. Creo que el día de hoy para mí fue un debate muy interesante, necesario en este tiempo. Y sobre todo tener esta posibilidad de contribuir desde la trinchera, dices tú, con algunas de las cosas que hemos venido haciendo en estos últimos años, ¿no? Efectivamente, Tocayo. No, pues al contrario, Tocayo, gracias a ti por haberte trasladado aquí a Zacapu, Michoacán, donde pues te recibimos con los brazos abiertos. Aquí este es tu estudio, aquí eres bienvenido, y que está bueno para poder en una segunda ocasión seguir teniendo este podcast, que podamos hablar de otros temas. Creo que hay una diversidad de temas que podemos platicar, y que pues al último lo que se trata es darle, yo como siempre he dicho, es narrar algo, decirles algo a la gente, que se les quede algo a la gente, y que esperemos que estos diferentes contenidos que estamos teniendo, diferentes como invitados, diferentes personalidades, puedan recibir algo, un mensaje, algo que les pueda ayudar en su vida. Entonces, pues yo agradecerles, y yo con esto me despido. Les mando un fuerte abrazo a toda mi gente. Bye.